is these your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your two lips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you sparked my attention like a firefly. Make me happy to be alive. You move into a room like summer breeze at noontime. Baby, out of 9, I give you 10. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Estamos nuevamente en Expolit Miami, en esta feria maravillosa, la feria más grande de toda América Latina. ¿Y sabes por qué? Porque acá se reúnen editoriales, libreros, distribuidores, escritores, imprenteros. Bueno, acá hay una variedad de materiales impresionantes que te lo queremos mostrar a vos. Pero no solo hay libros, sino que también tenemos los talleres, las presentaciones de libros, de los autores. Bueno, quédate para disfrutar de esta fiesta maravillosa que ya comienza. Libros con Voz. Stephen Elkins escribió este libro, Yo quiero ser como Jesús, para que podamos enseñarle a nuestros niños cómo ser igual que Jesús, cómo es el carácter de Jesús, el comportamiento. ¿Viste que hay niños que tenemos que enseñarles a obedecer desde chiquitos? Bueno, a otros les tenemos que enseñar a servir, a otros, bueno, a compartir con sus amiguitos, a ser solidario. Bueno, todo eso lo vas a encontrar en este libro maravilloso con ilustraciones preciosas que a tus hijos les van a encantar. Te lo recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Expolit Miami disfrutando de toda esta feria maravillosa y me encontré con el pastor Edwin Castro. ¿Cómo le va, pastor? Silvia, muy bien, muy feliz de estar con todos ustedes y muy privilegiado de estar contigo en este día. Qué bueno, qué bueno. Tú eres pastor, pero eres orador también, eres coordinador y entrenador para la vida, ¿sí? Sí, hacemos diferentes funciones, desarrollamos el rol pastoral aquí en la ciudad de Miami. Nuestra congregación se llama Presencia Viva, pero también por el trasfondo que tengo a nivel empresarial, pues Dios me ha permitido ir en ciertos ámbitos, en el gobierno, a dictar conferencias a empresas, a negocios y a personas también, obviamente. Así que hacemos diferentes cosas y escribimos libros. ¡Qué bueno! Tú eres colombiano. Tienes un acento colombiano. Aún me queda algo, a pesar de que ya llevamos casi 20 años, 19 verdaderamente, aquí viviendo en la ciudad de Miami. Viviendo aquí. Y has escrito varios libros y este es el último. No es el último, es el más reciente. El más reciente, exacto, sí, claro. Hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro nos vamos a estar preguntando ¿para qué existo, no? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Sí, pues la idea que tenemos con este libro es que sea una herramienta precisamente para que no debas esperar hasta el último suspiro, sino por el contrario, para que puedas contestar esta pregunta tan importante: ¿para qué existo? ¿Para qué nací? Es decir, que puedas encontrar, descubrir tu propósito y que a partir de ese momento lo puedas empezar a vivir hasta el último suspiro. ¿Y cómo hacemos para descubrir nuestro propósito? Hay varias cosas que nosotros desarrollamos en el libro. Lo primero, y en una charla que teníamos te comentaba, el fundamento de este material está en una frase muy importante: tu propósito precede tu existencia. Ajá. ¿Qué significa eso? Que antes, como tal de que existiéramos, ya teníamos un propósito en Dios. Pudiera darte solo un ejemplo, el de Jeremías. Dice la Biblia en Jeremías 1:5
antes de formarte en el vientre de tu madre, ya te había conocido y te había separado como profeta a las naciones. Ya había un encargo, ya había una labor, ya había algo que Jeremías tenía que desarrollar, y esa tarea Dios la había tenido en mente desde antes de que Jeremías existiera. Pero empecé a encontrar un patrón bíblico. Sucedió exactamente lo mismo con Juan el Bautista, por ejemplo. Sucedió lo mismo obviamente con Jesús, sucedió lo mismo con Sansón, sucedió lo mismo con Samuel. Con grandes hombres empezamos a encontrar un patrón bíblico, y definitivamente pues la pregunta que surgió allí hacia Dios fue: ¿será que también sucedió conmigo? Ajá. Encontré un verso muy importante en el libro de Hechos 13:36 que dice: David, después de haber servido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Entonces se generaron muchas preguntas respecto a este tema. Yo tengo una asignación específica, entonces tengo una asignación hacia una generación, y desde ahí el Espíritu Santo empezó a dictarnos este material. Qué hermoso, qué lindo. Edwin, lo vas a presentar ahora, ¿no? En la conferencia de Casa Creación. Correcto, sí. Estamos utilizando la plataforma de Expolit para hacer el lanzamiento de este libro, y de manera especial el fin de semana, el domingo, vamos a estar en el desayuno, que es un evento muy importante de Casa Creación y de Expolit, y pues me han dado el privilegio de compartir respecto al libro y compartir con las editoriales, con las personas que van a estar aquí en Expolit. Y que yo no me lo quiero perder, ¿eh? Así que te vamos a ir a escuchar, Edwin, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, quédate con nosotros porque vamos a seguir recorriendo esta feria hermosa, y vamos a ir a escucharlo a Edwin en la presentación de su libro de la editorial Casa Creación. Quédate ahí porque hay más Libros con Vos. Cuando buscamos una Biblia, muchas veces buscamos un modelo diferente, algo que nos resulte cómodo, elegante, lindo, sobre todo para las mujeres. Por eso hoy te quiero presentar las Biblias compactas de Unelit. Mira, esta es en jean, con un cierre muy cómodo para llevar a la iglesia, para llevar en la cartera, pero también viene en varios modelos. Tenés en vintage, tenés en dobles colores, tenés con flores. Bueno, cada uno de ellos para lo que te guste, o para regalar, o para lo que vos quieras. Por eso te lo recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Publicamos para cambiar vidas. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Expolit Miami compartiendo todos los materiales, los autores, y en este momento te quiero invitar a escuchar los talleres y la presentación de las novedades de las editoriales. Quédate ahí y mira. Voy a estar compartiendo por un momento respecto a uno de los tópicos que más me apasiona. Mi nombre es Edwin Castro, soy pastor de la iglesia Presencia Viva aquí en la ciudad de Miami, y dedico mi vida fundamentalmente a 3 áreas. Existo para equipar a esta generación a que encuentren su identidad como hijos de Dios, alcancen la libertad financiera y descubran su propósito.
a esto me dedico, esa es la asignación que tengo de parte de Dios. Y mi anhelo en esta mañana, de alguna forma, es inspirarle a que usted pueda inquirir en el Padre Celestial, en nuestro Creador, para que de alguna forma usted pueda también estar más claro, quizás en algunos casos, o posiblemente en otros, que pueda contestar esta pregunta tan trascendente para todo ser humano: ¿para qué existo? ¿Por qué razón yo fui creado? ¿Qué estoy supuesto a hacer en la tierra? Algunos meses atrás, yo creo que como unos 15 o 16 meses, tuve la oportunidad de estar en una reunión con el senador Marco Rubio. Y él estaba hablando, estaba dirigiéndose a un grupo quizás de este tamaño, y en determinado momento hacía una mención de algo que había leído en un libro, y me llamó muchísimo la atención porque precisamente tiene que ver con este tema de propósito. Y él decía: la vida de los seres humanos al final de sus días va a estar resumida en el epitafio, ¿verdad? No sé si todos conocemos este término, porque el día de hoy estamos viendo que en cada país llamamos cosas de manera diferente. Allí el epitafio, lo que se pone en la lápida, en el cementerio, y decía él, y usualmente, ¿qué es lo que encontramos allí? El nombre de la persona, alguna frase importante que pues precisamente es el epitafio, pero también decía, hay dos números que están allí presentes. No sé si alguien me puede ayudar, ¿cuáles son los números que están presentes? El día de nacimiento y el día de muerte. El día del nacimiento, mejor, el año del nacimiento y el año de la muerte. Y él hacía un énfasis particular en algo y decía, en la mitad de esos dos números hay una pequeña rayita. Y esa rayita es lo que significa su vida. ¿Qué hizo? ¿Qué representa esa pequeña rayita? ¿Sabe algo? Me he dado cuenta que la gran mayoría de los seres humanos cumplen a cabalidad aquello que nos enseñaron en el colegio. Nos dijeron, y seguramente usted recuerda, que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y la verdad es que la gran mayoría de los seres humanos cumplen a cabalidad con esta descripción. Pero quiero decirle algo, yo creo que entre el nacimiento y la muerte tiene que haber algo mucho más importante, y es la trascendencia, el legado. Usted tiene que ser una persona que de alguna manera el día que se vaya de este lugar sea extrañado, sea celebrado, que haya alguien que diga en determinado instante, creo que no voy a usar esto, si me puedes ayudar, va a ser más incómodo tenerlo allí en la mano. Voy a ver si me aprendí el libro, ¿verdad? Estoy bromeando. Creo que hay algo mucho más importante que eso, y es la manera como vamos a ser recordados de alguna forma. ¿Qué es lo que dejamos aquí en la tierra? Algún día me entrevistaban y me hacían una pregunta muy interesante. Me decían, ¿nos pudieras definir con tus palabras qué significa legado? Creo yo que el Espíritu Santo me guió a contestar esta pregunta y le dije, mire, yo defino legado como aquella parte de mí que sigue viviendo aunque yo haya muerto. Unos años atrás empezaba a leer la historia de los reyes en la Biblia y llegué allí al libro de Crónicas, capítulo 21, yo creo que está, y me encontré con un personaje llamado Joram. No sé si usted en algún momento ha leído respecto a este hombre, pero me causó muchísima curiosidad lo que la Biblia dice. Dice que reinó aproximadamente como unos 8 años y que Dios, es factible que usted recuerde por esta situación que pasó con él, que Dios le envió una enfermedad, y fue una enfermedad tan dolorosa que se le salieron los intestinos. Y termina este capítulo diciendo algo impresionante que me marcó para toda la vida. Dice lo siguiente: y Joram murió sin que nadie lo lamentara, y fue sepultado, pero no fue sepultado en el lugar que se sepultan los reyes. Yo dije, Dios mío, esta verdaderamente es la descripción de una vida desastrosa. Es la descripción de un hombre que verdaderamente ni siquiera su familia, porque la Biblia dice, nadie lo lamentó, ni siquiera su familia fue a llorar en determinado momento. No sé si a usted le ha pasado, pero en mi país, lamentablemente, en mi país de origen, lamentablemente ha habido muchos personajes tristemente célebres. Han habido personajes que han sido de trascendencia mundial, pero la verdad, el día que murieron, que usualmente fue de manera violenta, también gran parte del mundo lo celebró. Y quizás mis amigos cubanos que hay aquí saben de quién hablo, de qué hablo, pero también los colombianos.
personas que han marcado la historia. Mire, algún día hacía un análisis respecto a la vida de Pablo Escobar y era tan impactante el índice de asesinatos el año que él vivió y el año que él murió, el siguiente año, cómo cambiaron el índice de asesinatos en un país por una persona. Pues de Joram, entonces la Biblia nos dice que murió sin que nadie lo lamentara, y desde allí empecé a cuestionarme mucho respecto a mi vida. Hablándole a los empresarios le decía, el tema en la vida no simplemente va a ser hacer dinero o tener una segunda, tercera, cuarta empresa, un tercero o cuarto carro, un yate, un helicóptero. La pregunta es, ¿quién te va a extrañar aparte de tu familia? ¿Qué cosas en la sociedad tú has afectado de manera positiva? ¿Cuáles son las mejoras que has traído al planeta Tierra? ¿Por qué razón? Porque creo y tengo la certeza de que todos y cada uno de nosotros venimos a contestar una oración de alguien en algún lugar de la Tierra, y me gustaría que alguien dijera algo en ese lugar. Ahí, dígame por lo menos sí, amén. Dígame alguna cosa, por favor. Usted es la respuesta de una necesidad en algún lugar. Quiero decirle algo. El convencimiento más grande que yo tengo de esto se empezó a desarrollar al estudiar la Biblia. Minutos atrás, cuando hacía la presentación del libro, les hablé respecto a la antítesis, ¿verdad?, de Joram, que a mi manera de ver pudiera ser el rey David. Hechos 13:36 nos dice de una manera impresionante: David, después de haber cumplido el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Es factible que si usted lee en la Biblia encuentre la manera como el pueblo lamentó la muerte de este tipo de hombres. Hicieron luto. Verdaderamente fue un hombre extrañado. Es más, el tema de David es tan trascendente que si usted ha leído la Biblia de los Reyes, siempre se compara a un rey bueno o malo, dependiendo o comparándolo mejor ¿con quién? Con David. Definitivamente este hombre estableció un marco de referencia para el resto de los reyes. Obviamente entendemos y sabemos que no fue un hombre perfecto. Obviamente entendemos de sus fallas, de sus pecados. Un hombre que cometió adulterio, que cometió asesinato, tantas y tantas cosas que sucedieron. Sin embargo, la Biblia de una manera particular nos llama a este hombre como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Pregunto entonces, ¿cómo vas a ser recordado? Estas son preguntas importantes, porque ¿sabe algo? A mí no me gusta asistir a ciertos eventos, y uno de esos eventos que no me gusta asistir es cuando celebran la vida de alguien que ya murió hace mucho tiempo. Yo digo, ¿y por qué no se lo celebraron cuando estaba vivo? ¿No le parece? Qué bueno que a uno le celebren la vida cuando está vivo, lo que uno ha hecho en determinada instancia. Así que quiero presentarle por un instante la frase que es el fundamento de este nuevo libro. No vengo como tal a hablarle del libro, vengo a hablarle de algo mucho más trascendente, y es el propósito. Y la frase es la siguiente, y espero que por favor me espere por un instante, en tanto le explico de dónde surge, porque de pronto algunos se pueden escandalizar. La frase es: tu propósito precede tu existencia. La repito. Tu propósito precede tu existencia. No sé si alguien en el público me puede ayudar, seguramente que hay muchos autores, me puede ayudar a explicar un poquitito esa frase. ¿Qué significa la palabra preceder? Antes, me gusta mucho eso. Entonces, si la cambiáramos y reemplazáramos esa palabra, diríamos: tu propósito existió antes que tú. Y alguien puede decir, pero esto está como loco, ¿cómo así que mi propósito va a existir antes que yo? El problema no es si suena loco, si suena atrevido, la situación verdadera es si es bíblico. ¿Le parece? ¿Me permite explicarle de dónde nace? ¿Qué tal si usamos un ejemplo, el de Jeremías? ¿Alguien recuerda ese bello versículo de Jeremías 1:5? Ok, recordémoslo. Dice lo siguiente: antes, diga conmigo por favor, antes de formarte en el vientre de tu madre, te había conocido, te había separado y te había puesto como ¿qué? Como profeta a las naciones. Me impactó muchísimo el empezar a descubrir un patrón en la Biblia.
¿Y ese patrón cuál era? Que definitivamente Dios desde siempre tenía una idea para todos y cada uno de sus hijos, tenía una asignación, tenía un propósito, y en determinada instancia se unía el propósito con la existencia en el mundo natural de esa persona. Empecé a encontrar muchos ejemplos, y quizás usted me pueda acompañar. En algunos casos, inclusive con siglos de anticipación, se profetizaba la futura existencia de un ser humano con una asignación específica. No sé si recuerda a alguien lo que el profeta nos dice respecto a Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero inclusive respecto a Juan el Bautista, el ángel se le aparece a su padre y le dice: tu esposa va a concebir, y le empieza a dar una descripción de la asignación específica que tenía Juan el Bautista. ¿Qué pudiéramos hablar de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo? También se cumple esta aseveración que estoy haciendo, que el propósito precedía la existencia. Por supuesto, encontramos también en el libro de Isaías una definición clara, permítame decirlo de esta manera, la descripción de cargo, el propósito, la asignación para la cual Jesús venía a existencia al planeta Tierra. ¿Qué pudiéramos hablar de Sansón? ¿Qué pudiéramos hablar? Inclusive, quizás le va a parecer un poco complejo de entender, de un hombre como Ismael. ¿Acaso el ángel del Señor no se le apareció a su mamá y le dio unas características específicas de cómo iba a ser este hombre y qué iba a ser, que hasta esta época sus hijos continúan siendo como asnos monteses que estarían peleando contra sus hermanos? Es impresionante porque el libro de Proverbios, Salomón lo resume de una manera ejemplar y dice: toda la obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado para el día de la angustia ha nacido. Tu Dios y mi Dios no es un Dios de casualidades, no es un Dios de coincidencias. El tema entonces, ¿cuál es? El tema es que existe un patrón bíblico, y el tema es que Dios también tuvo una idea en mente en el instante en el que te creó, en el instante en el que pensó en ti. Venía con una asignación específica, y en un momento de la historia de la humanidad, entonces Él dijo: esta es la generación para la cual esta persona nacerá y le servirá. Y quiero decirte algo: no naciste 5 días antes, ni 15 años antes, ni 50 años después, ni hace 500 años, ni en 2000 años, o en 100, o en el tiempo que sea. Naciste en el tiempo de Dios, bajo las circunstancias que Dios permitió, para servir a esta generación y ser una respuesta del Padre Celestial para una situación que existe en la tierra. Me gusta mucho lo que la palabra de Dios dice respecto a Jesús. Obviamente es el ejemplo por excelencia. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo. Hay otras versiones de la Biblia que dice: cuando vino el tiempo señalado por Dios, cuando vino el tiempo exacto. Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley, nacido de mujer. El tiempo exacto de Dios. Recordemos, respecto a David dice: después de haber servido el propósito de Dios para su generación. Así que quiero invitarte a que pienses algo en esta mañana. No te escandalices por todas estas corrientes que se están levantando, por todo lo que está yendo en contra de los principios bíblicos. No te escandalices porque ahora entonces en algunos países aceptan inclusive el matrimonio con los perros, o con los gatos, o con objetos. No te escandalices por nada de eso, porque Dios sabía que para ese tiempo llegarías tú para sanar algo en la sociedad. Por el contrario, deberías decir: soy tan especial, tengo una misión tan estratégica, que precisamente en un momento tan convulsionado de la historia de la humanidad, Dios me escogió para ser una manifestación de su amor, de su gracia, de su favor, de la salvación a esta generación. Muchas veces, con mucho respeto lo digo, la iglesia tiene esta mentalidad de andar empacando maletas y de andarle pidiendo a Jesús que venga lo más rápido que se puede, y está bien con eso, pero creo que hay demasiado por hacer.
Porque Él murió no por una porción simplemente de gente, Él murió por todo el planeta Tierra y deberíamos nosotros entonces estar anunciando para que muchos otros lleguen a la reconciliación con el Padre Celestial. Y estamos jugando a estar metidos en nuestras cuatro paredes y a estar teniendo muy buenas reuniones, pero quiero decirte algo, para cada uno de los ámbitos de la sociedad, Dios creó seres humanos que se iban a reconciliar con Él para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no en las iglesias. ¡Qué silencio! No sé si me vuelven a invitar, pero ya tengo el micrófono. Permítame explicarle entonces. Creo en la vigencia de esos ministerios. ¿Por qué razón? Porque creo que se requieren apóstoles en las leyes, en las artes, en la medicina, en las comunicaciones, en la economía. Se requieren de profetas, de pastores, en los medios sociales, en los deportes, en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Pero es tu encargo, es tu responsabilidad descubrir tu propósito y, como yo lo invito, vivirlo hasta el último suspiro. Bien, queridos amigos, estamos aquí en Expolit Miami y quiero invitarte a vos, que sos autor independiente o que te gustaría ser autor y participar aquí en Expolit Miami, que te comuniques con nosotros y con Christian Editing para darte una propuesta a tu libro, una propuesta que va a ser ideal para que vos puedas promover tu libro, tu ministerio y dar a conocer todo lo que el Señor te dio en tu vida. Aquí en Christian Editing tenemos la posibilidad de vender tu libro, de dar un taller, de hacer firmas de libros y dar a conocer tu propio material. Y a través de Libros con Vos, bueno, vamos a filmarte, vamos a hacerte una entrevista y vamos a promoverte en toda América Latina. Así que agendate para Expolit 2019 y participa. No te quedes afuera. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este maravilloso programa. Esperamos que lo hayas disfrutado, que te gusten todas las entrevistas que hicimos a los autores, los materiales que presentamos, las editoriales. Bueno, esta fiesta maravillosa que es Expolit Miami. Pero quédate ahí porque hay muchísimo más de esto que es Libros con Vos desde aquí, desde Expolit Miami, en nuestro próximo programa. Chao. It's tulips and it's daisies, your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your tulips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you sparked my attention.